poquito en el tema de hoy, yo quiero empezar haciéndote una pregunta. Una pregunta interesante, ¿no? Que seguro que todos, pues en algún momento nos las hacemos o la vivimos. Cuando tú sales de tu casa, o de tu trabajo, siempre hay algo que le indicas a la persona que se va a quedar que puede ser lo más importante. Por ejemplo, te lo explico sencillo. Nosotros, cuando hemos salido de casa y se quedan los niños, por lo que sea, le decimos, miren, cuidado con la puerta, ¿vale? No se le abre la puerta a nadie. O acuérdense o si salgo yo, sale Karina y Karina se queda, vamos de viaje, acuérdense de cerrar el grifo, que queden los grifos cerrados. No vaya a ser que quede el grifo abierto y un desastre en la casa. O bajan el térmico, algunos, qué sé yo. Siempre hay una instrucción importante cuando tú vas a marchar, cuando tú vas a salir. Todos nos hemos hecho esa pregunta, sí, porque es importante. No se te olvide cerrar la puerta. Mira, Pedrito, no se te olvide apagar el café, que lo dejé encendido. Y cuando llegas a casa, la olla, el café, un desastre. ¿Te ha pasado, Sofía? Se te olvidó la estufa, muy bien. Sigamos así, Sofía. Pero bueno, siempre hay esa instrucción importante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque algo así, obviamente parafraseando un poco, con el debido respeto y la distancia que se merece, Jesús, una de sus últimas oraciones, lo hemos mencionado, antes de partir, antes de irse, una de esas últimas oraciones o esas últimas instrucciones que estuvo allí con sus discípulos, la hizo a manera de oración, ¿no? Y yo considero, y obviamente también lo aprendemos de los eruditos, de los expertos de la Biblia, teólogos, que fue algo importante porque sabía que lo íbamos a necesitar. Y fue una oración que está en Juan 17, que no solamente involucraba a esos discípulos que él dejó, sino que también nos involucraba a nosotros, hoy en día, después de 2000 años. Era esa oración a modo de instrucción, a modo de cuidado con el perro, no se te olvide dejarle la comida. Era importante. Y otra pregunta, dejando esa allí a un lado, otra pregunta que quiero hacerte. Entiendo a lo mejor que la mayoría de los que estamos acá hemos escuchado de la vida de los discípulos. Y probablemente muchos, otros no. Pero en líneas generales conocimos a un Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pero lo malo que hizo. Destacamos siempre lo malo. Toda la oreja, Alvarito es agresivo, habló de... Pero también lo más destacado es que negó a Jesús. ¿Quién más? Tomás dudaba. Eran unos personajes, ¿vale? Eran unos personajes. Pero a veces cuando leemos eso, lo leemos muy rápido y decimos, ay, por favor, pero ¿cómo iba a negar a Jesús? Pero Tomás, ¿cómo tú ibas a dudar? O sea, nos creemos, nos elevamos la moral nuestra como que si somos mejores que esos discípulos, que eran personas comunes y corrientes, ¿vale? Pero en ese momento, como lo leemos muy rápido, yo no lo hubiese hecho. Yo jamás. Probablemente sí. Probablemente sí. Y esta otra pregunta que te quería hacer era, ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? No, entiendo que si tú piensas en ya esos hombres y mujeres transformadas, en hechos, de haciendo milagros, describiendo las páginas que nos iban a dejar a través del Nuevo Testamento, tú dirás, no, ¿cómo yo voy a ser mejor que eso? No, para nada. Pero yo me refiero cuando estaban empezando, cuando estaban dando esos pasitos. No sé si en algún momento yo creo que nos hemos creído mejores que ellos. Alguien seguramente aquí ha visto la serie de Chosen. Entonces nos identificamos un poco más, ¿no? Por favor, mira mira el otro, mira lo que hizo, mira aquel. Si yo no hubiese hecho eso. Entonces, insisto, honestamente, ¿somos nosotros mejores que esos discípulos? Yo creo que no. Definitivamente no. A nosotros también nos gusta
competir unos con otros y discutir. ¿Alguien aquí le gusta discutir? Increíble, increíble. O sea, que ustedes son gente impresionante. Es que lo repito siempre, yo no sé qué hacen aquí. Tenemos que estar en el cielo ya. Menos mal que está Karina aquí, yo no puedo mentir. Aquí a alguno de nosotros le ha costado o le cuesta aún perdonar. Miren, nosotros somos capaces hoy en día de ver a Jesús, de saber lo que le ocurrió a Jesús, clavado en la cruz, herido, sangrante, dando la vida por ti y por mí, siendo el acto de perdón más grande de todo el universo, porque fue inocente. Y aún así seguimos reteniendo esas ofensas unos con otros. Y aún así seguimos luchando y seguimos siendo tercos a la hora de perdonar. ¿Solamente me pasa a mí? Qué bueno. Eso me alegra, pues solamente, bueno, por lo menos uno solo. Todavía le falta, malo que fuéramos todos. Decidimos ser seguidores de aquel que se humilló sin límites y perdonó sin límites. Y seguimos siendo también orgullosos y llenos de rencor. Muchas veces decimos que somos seguidores de Cristo, que seguimos a Cristo. Pero yo creo que usted y yo podemos acordar o podemos sincerarnos que en algunos momentos no lo estamos representando adecuadamente. Y Jesús, repito, sabía lo importante que era este asunto para su movimiento. Jesús sabía lo importante que era. Por eso, repito, en una de esas últimas oraciones, un momento muy especial con sus discípulos, Jesús en el capítulo 17 oró así: Padre, que sean uno como tú y yo. Somos dos, somos tres, somos uno. ¿Para qué? ¿Para qué? Continúa el texto: para que el mundo crea. Para que el mundo crea. ¿Has pensado en estas palabras? Jesús oró por la unidad de sus discípulos, insisto, y a su vez también estaba orando por la unidad entre nosotros. Qué bonito que hace ya, 2000 años, alguien se acordaba también de ti, se acordaba de mí, y dijo en esa oración, básicamente, resumidamente, prácticamente, que nuestra credibilidad delante del mundo se trata de la unidad que tenemos entre nosotros. En otras palabras, que sean uno para que el mundo crea. Es decir, el mundo no tiene por qué creer nuestro mensaje, aunque sea la verdad. Yo creo que es la verdad absoluta. Pero si nos ve divididos, el mundo no tiene por qué creer, soy responsable con lo que estoy diciendo. El mundo no tiene por qué creer que nuestro mensaje, creer en nuestro mensaje. Si imagínense, si nuestros matrimonios se divorcian igual, en el mismo índice que se divorcian todos los demás. Si hay padres, tal vez que no le hablan a sus hijos, o hijos que no respetan a sus padres, el mundo tiene que creer en nosotros. Si hay iglesias que se dividen a veces por tontería, por 4 tontos, entonces la unidad no es cualquier cosa, es nuestra credibilidad. Es nuestra credibilidad. Si no somos capaces de estar unidos entre nosotros, lamentándolo mucho, nuestro mensaje pierde credibilidad. Yo me imagino a Jesús mirando a esos discípulos en esa última cena, sabiendo que era su último momento con ellos, y recordando tal vez cada anécdota, cada capítulo de esos 3 años que estuvieron juntos, que estuvieron caminando. Y yo creo que, tal vez Jesús los miró y dijo: mira,
me voy a marchar y si tal, este grupo, este equipo se desmembrena, este equipo se divide, pero nada, en 2 fines de semana aquí no queda nadie. Porque si estando conmigo ahí tenían sus líos, imagínense usted. Por eso yo creo que eso, y es a donde vamos al tema de hoy. Jesús en ese momento quiso dejarles algo, un recuerdo. ¿Quién está conmigo que a veces las palabras, yo puedo aquí o cualquier persona pueda compartir un mensaje, o usted está en cualquier reunión, en cualquier lugar, y tal vez las palabras se nos pueden olvidar, lo que hablamos se nos puede olvidar. Pero imagínese que estás en una fiesta y alguien se cayó de la silla y todo el mundo, eso se olvida. ¿Se da cuenta que usted sigue siendo pecador, hermano? No se nos olvida. Mira, a mí nunca se me va a olvidar, que Dios me perdone. Estaba yo en el trabajo y una persona salió enfadadísima por un tema de una garantía y no vio, o sea, se confundió de puerta y se llevó, o sea, chocó contra el vidrio. Yo dije, Dios es poderoso, o sea, yo no sé cómo yo hice para no reírme y para que esa persona no rompiera ese vidrio Y a mí eso no se me va a olvidar jamás. ¿Por qué era el problema que él tenía? Yo no me acuerdo. Pero ese tortazo que se dio esa mujer allí con ese vidrio, siento que, no sé, a lo mejor mis últimas palabras cuando me muera van a ser esas. Oye, yo me acuerdo aquella vez. Entonces Jesús no dijo algo. Jesús hizo algo. Jesús hizo algo. Hizo algo inolvidable. Hizo algo que yo creo que mantuvo ese grupo unido, obviamente hasta el final, a pesar de sus diferencias. Obviamente vamos a tener diferencias. En cualquier matrimonio, en cualquier familia. Y si no tienen diferencia en sus matrimonios, es que el matrimonio tan aburrido. O sea, si nunca discuten, entonces ¿cuál es la...? No, mentira. Pero que discutan lo menos posible. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Porque yo estoy dando mucho rodeo, ¿no? Juan capítulo 13. Búsquelo allí en su Biblia. Juan capítulo 13. Lo van a proyectar también por aquí. Dios mío, ¿qué es el agua? Estoy loco, el agua la tengo. Juan capítulo 13. Dice, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y ¿comenzó a qué? A lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro. Este es gallego. Y le dijo, Señor, así hablaba Pedro, es una investigación que yo hice, tú me lavas los pies a mí. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Esa pasión que tenía ese hombre, Sofía, como el otro, ¿te acuerdas? Y Jesús le respondió, presta atención a esto, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, esta parte me encanta, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que
después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Mire, para explicarle un poco el contexto de esta escena, que seguramente muchos la han leído, muchos la han escuchado, pero el contexto es bastante interesante y es importante mencionarlo. Fíjense, esto ocurre hace unos 2000 años atrás, un contexto hebreo. Imagínese, no se imagine el contexto hoy en día donde usted vive aquí en Galicia, en España, no tiene nada que ver. En aquella época no vestían los hebreos con zapatos cerrados, no vestían así con ¿cómo se llama esto? Con zapatos deportivos así, zapatos del pastor, miren los zapatos del pastor loco. Estos eran los zapatos que hoy en día le llamamos las de Chosen. Cuando yo una hermana, cargas las de Chosen. Andaban así con sandalias. Con sandalias. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos, como andaban así, con esas sandalias y tal, de cuero, que dejaban, como se puede notar, dejaban la mayor parte de sus pies descubiertas. Ellos tenían que recorrer grandes distancias. Recuerde que no había Uber, no había Cabify, no había taxi. ¿Sabe? Entonces tenían que recorrer por grandes caminos, polvorientos en verano, probablemente en invierno llenos de barro y tal. Y ya fuese, insisto, por el polvo, por el barro, por lo que sea, pues bueno, esas jornadas largas caminando, ellos tenían los pies, o los caminantes quedaban muy sucios. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaban a la casa, a alguna casa o a una casa, se acostumbraba normalmente a hacer una comunión familiar, una comida en la familia, alrededor de una mesa. No como ahora, que a veces tenemos esa mala costumbre, que unos comen en la mesa, los otros comen en la habitación, el otro está con el móvil. Sin darnos cuenta, podemos estar perdiendo esa costumbre de comer en familia. Intentemos recuperar eso. Los niños aquí a comer, todos juntos. Ayer yo le enseñaba al mío eso, porque él comió rápido y se paró y ya iba a jugar. Yo dije, ya va, que es que Mateo no ha terminado, vamos a respetar que él no ha acabado. Vale, sentó y terminamos. Ahora, lo interesante es que en esas mesas de la época no eran como las nuestras, que las sillas eran altas, que las mesas eran altas. Era diferente. Para comer alrededor de aquellas mesas se recostaban sobre unos cojines. Pedí uno de la época que es más o menos así. No, este viene de mi casa, tenemos que cambiar eso. Entonces, ellos se sentaban en unos cojines así. Más o menos así, permítanme sacar mi lado histriónico. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que si estabas comiendo, la mesa era pequeña, los pies sucios en la cara del vecino. Entonces, era un tema de higiene. ¿Sabes? Hay gente que tiene más flexibilidad que yo. Pero en esa época yo imagino que no había obesidad tampoco, porque la gente caminaba mucho. Hacían ejercicio. Entonces se sentaban y por eso también en toda casa judía que usted llegaba le daban como un kit de bienvenida. Le daban el cojín, mire que yo me vine preparado, y le daban la toalla. A lo mejor no era de Spiderman, probablemente. No era esta, pero bueno, fue la primera que vi. Es como que tu kit de bienvenida. Bienvenido, Eliseo, adelante, está su kit de bienvenida. Siéntese y lávese los pies. ¿Qué pasaba? Como hoy en día, también habían familias ricas que llegaban las visitas y tenían a sus esclavos que le hacían el favorcito. Venga que yo le limpio los pies. Y le lavaban los pies. Ahora, lo interesante es que
el que le tocaba esa tarea al esclavo que le tocaba esa tarea, era el peor esclavo. Por decirlo así, era el más raso. Esa tarea era humillante. Y por eso se le entregaban al nuevo, puede ser. Al más raso, al que no valía nada. Esa era la tarea de ese esclavo. Las familias ricas, insisto, que tenían ese privilegio de tener esclavitos en su casa. Ahora, interesante en la escena que estábamos leyendo, en esa casa había, donde estaban allí reunidos, en ese último lugar donde se reunieron los discípulos con Jesús, había personas, había un barreño que se llamaba así una tina, lo más parecido que yo traje de una tina, obviamente no eran de vidrio, pero bueno, había una tina, había un cojín, había agua, había una toalla, pero lo que no había era un discípulo dispuesto a hacer una tarea tan humillante. Te pido por favor que te metas en el contexto. Era humillante hacer eso. Era humillante. Le tocaba esa tarea al peor esclavo, al peor. Y entonces Jesús hizo algo. Hizo algo escandaloso. Lo leemos muy rápido. Vamos muy rápido leyendo eso. Pero lo que Jesús hizo para la época era escandaloso. Escandaloso. Y por eso insisto, Él no quería que se le olvidara eso. A ninguno de ellos. Por consiguiente luego a nosotros. Y permítame volverlo a decir, no exagero cuando digo que era escandaloso lo que Jesús hizo. Algo obviamente que rompía todo patrón mental en aquella sala. O sea, este tío se volvió loco, causaba incomodidad. Se puso de pie, se quitó su manto de autoridad rabínica porque era el rabino, era el maestro. Para ellos, para la época, eso era importante. Eso es, bueno, sigue siendo para el tema de los rabinos y los judíos. Manto de autoridad allí se lo quitó. Se ciñó allí su toalla alrededor de la cintura. Póngame los piecitos aquí que le voy a hacer una pedicure. Y comenzó a qué? Y con mi toalla de Spiderman, era moderna para la época, empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Mire, había tensión en la sala, así como tal vez se puede notar ahora. José Gabriel nos va a mandar lavarnos los pies unos con otros. Lo vi todo. Había tensión. Yo la siento. Y si usted lee ese texto metido en el contexto, había tensión. ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Qué estás haciendo? Usted ha estado en un lugar, tal vez que están haciendo algo que no es lo normal que se haga. Usted ha estado en eso que usted se siente, Dios mío, trágame tierra. ¿Qué hago yo aquí? ¡Qué vergüenza! Está rompiendo el protocolo. No se supone que debe estar haciendo eso. Y entonces sale Pedro, ¿se acuerdan del Pedro el gallego? Y dijo, a ver, Pedro siempre me lo critican, el pobre, pero el hombre es el que sale siempre diciendo lo que seguramente la mayoría piensan. Fue vulgarmente, coloquialmente, el bocón, el imprudente. Pero claro, como siempre, confrontó a Jesús. Jesús, tú lavarme a mí los pies. Espera. Tú eres el maestro. Dirá, ¿será que se tomó 2 vinitos y se confundió? Está mareado. Tú eres el maestro. Tú eres el mayor. Tú eres Dios. ¿Cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús, prueben ese vino puede ser que está adulterado. No era normal.
No era normal. No se supone que eso se hacía así. Entonces, claro, no me lavarás los pies jamás. Y obviamente ante una declaración tan contundente, tan clara, tan heroica de Pedro, uno, en su misma ignorancia, pues, y los que estaban allí, supondrían que Jesús iba a decir, qué bien has hablado, Pedro, hay que ver que todos estos años conmigo te dieron fruto, tienes razón, era una simple prueba, Pedro. Claro, agarra tu latina y lávame a mí tú los pies. ¿Pero fue así? No, no fue así. Lo confronta y le dice, mira Pedro, tú no entiendes. Mira Pedro, tú no entiendes. Mira iglesia, mira José Gabriel, tú no estás entendiendo cómo va esto. Tu mente está operando, mi mente a veces está operando en otro sistema que no es del reino. Que obviamente que este no es de este mundo. Nos toca desaprender. Les tocaba desaprender. Ahí lo remata. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y esta es la clave de todo el asunto. Le estaba diciendo, Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo una plataforma sobre la cual edificaré nuestra relación. Nuestra relación. Pedro, si te lavo los pies, tú tendrás parte conmigo. Y yo tendré parte contigo. Si te lavo los pies, aunque no lo entiendas ahora, que hay cosas que usted y yo no entendemos ahora. Y es válido y es respetable. Toca confiar, que es difícil. Más cuando no estamos viendo. Toca confiar. No entendemos. Que yo no entiendo, es que no hay manera de entenderlo. ¿Usted cree que es fácil? Porque a veces pensamos en temas superficiales. Pero cuando un familiar se te enferma, cuando no tienes para pagar la renta, cuando no tienes esto, pero Señor, ¿pero qué pasa? No entiendo. ¿Por qué? Claro. Pedro, si te lavo los pies, vamos a ser realmente uno. Lo que Pedro estaba haciendo, o pero dicho, lo que Jesús estaba haciendo con Pedro y está haciendo con cada uno de nosotros, es enseñarnos, querida iglesia, que la verdadera unidad no es un discurso. No es un discurso emocional de 2 horas, de 1 hora. No es un discurso. Tampoco es un contrato firmado allí con derechos, con obligaciones. Firme aquí, pase, no. Tampoco es una reunión que haces al año, hablando de iglesia puntual, y le ponemos culto unido. Tampoco es eso. No se trata tampoco, escuche esto, tampoco se trata de tolerarnos un poquito unos a otros para no llegar a las manos. No, vamos a tolerar un poquito más porque vamos a llegar a las manos. No, tampoco se trata de eso. La verdadera unidad, la verdadera humildad, se trata de un cambio de perspectiva. Mire, se trata, y allí nos dan el ejemplo, como se lavan los pies, o como era ese acto. Se trata de comenzar a ver al otro de una manera diferente. Dejar, tal vez de verlo desde aquí arriba hacia abajo. ¿No he visto a personas así? Hola, mucho gusto. Hay gente que ni lo disimula. Que da pena, Dios mío, ¿será que lavé los zapatos? Tenemos que cambiar eso. En vez de mirar a las personas así, Jesús nos enseñó que era desde aquí, mira. De abajo hacia arriba. Aquí, con los piecitos. Hacia arriba. ¿Yo cómo me levanté? Ajá, estoy yendo al gimnasio. La verdadera unidad es cambiar tu manera de mirar al otro. No vas a tener una verdadera unidad. Esto aplica para la iglesia. No, eso aplica para todo. No vamos a tener una verdadera unidad o no vas a tener una verdadera unidad con tu esposa o con tu esposo si lo ves desde la superioridad. Yo gano más que tú. Somos uno. Somos uno. Amén.
Bueno, José Javier, pero en las finanzas no. Lo mío es lo mío y lo de él es lo mío también. Pasa hasta en las mejores familias. No vas a tener una verdadera unidad con tus hijos, con tu padre, si lo ves desde arriba, hacia abajo. Con tu hermano, con tu hermana, con tu comunidad de fe, si lo ves de arriba hacia abajo. Repito, la única manera de estar unidos siendo diferentes es cambiar nuestra manera de ver al otro. Siendo diferentes y comenzar a verlo desde abajo hacia arriba. Mire, si había un grupo difícil, era esos discípulos. Eso era un milagro. Cuando usted estudia la vida o los grupos que reunió Jesús, esos discípulos, usted se sorprende. Lo deben estar viendo los chicos ahora que están estudiando la vida de Jesucristo 1. Cuando miras las diferentes etnias, las diferentes personas, grupos que hacían vida allí, eso es un verdadero milagro. En el mismo equipo había un celote nacionalista judío y un publicano de estos del Imperio Romano, ¿se acuerdan? El que cobraba los impuestos. En el mismo equipo. Mire, eso es como decir Vox y Podemos juntos. Ultraderecha con la ultraizquierda en el mismo equipo. Eso se llama milagro. ¿Se imagina eso aquí? Yo no me lo imagino. Pescadores y letrados, gente preparada, gente estudiada, con pescadores, analfabetas. Algunos, no todos. Esta es buenísima. Mujeres y hombres aprendiendo a los pies de su rabino. Eso era loco. Amos y esclavos llamándose hermanos. Claro, no lo entendemos tan, pero en la época eso era loco. Si no podemos entender lo revolucionario, porque esa palabra, aunque a veces a algunos les puede chocar, pero era así, era revolucionario, que era tener un mismo movimiento a gente tan diferente. Si no podemos entender eso, pues todavía, querida iglesia, no hemos entendido lo que es el Evangelio de Jesús. Y lo interesante es que cuando Jesús le lava los pies, cuando Jesús procede a hacer lo que hizo, muchos pensarán, saldrán diferentes. No. Salieron exactamente iguales. Bueno, obviamente más limpiecitos. O sea, iguales de cómo llegaron. Quiero decir, exactamente diferentes entre ellos. Exactamente diferentes entre ellos. Ese acto no cambió de su manera de ser, su manera de pensar. No se trata de eso. Lo que sí salieron fue unidos. Porque lo que Jesús hace en la práctica es mantenernos unidos en nuestra diversidad. Dios nos quiere así. No pretendemos que vamos a entrar por esa puerta, entonces vamos a cambiar. Ahora yo voy a hablar como José Gabriel, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, Dios te dio dones, talento, creatividad, esencia, diferente. Ahora, en medio de esa diversidad, en medio de esa familia que tú estás allí con tus hijos, tu matrimonio, Dios te quiere unido. Dios te quiere unido. Y Jesús nos los enseña. Jesús nos enseña que podemos estar unidos aunque seamos diferentes. Te lo repito, Jesús nos enseña que podemos estar unidos aunque seamos diferentes. Y la única manera de lograrlo es ver al otro desde abajo hacia arriba. Práctico para terminar. Gracias al reloj de Juan Carlos. Esa presión que tengo hoy en rojo. 3 puntos sencillitos. 3 puntos sencillitos que tienen que ver con el movimiento de lavarse los pies unos con otros. Álvaro, voy trayendo el agua. No, mentira. Mire, hablando de Álvaro, Álvaro el otro día me comentaba en el gimnasio que él estaba viendo una persona que estaba haciendo un ejercicio y él me decía, mira, esa persona está haciendo esa sentadilla muy mal. Y eso lo que va a hacer es que se rompa la espalda, porque lo está haciendo de una manera y con peso y tal, se va a romper la espalda.
Y eso pasa cuando, de alguna manera, llevándolo a lo que estamos estudiando, cuando tú ves movimientos no correctos en alguien y tú dices, esa persona con eso que está haciendo se va a estrellar. Esos pasos que está dando esa persona, esos movimientos no son correctos. Eso, por ahí no va la cosa. Y lo que hablaba de estos 3 puntos que nos enseñarán o nos enseñan a dar esos buenos movimientos que nos traen bendición, que nos traen transformación en base a esta experiencia de lavarse los pies unos a otros. Si los aplicas, van a traer solución para tus vidas. Van a traer solución para tus problemas. En la casa, en la iglesia, en donde lo apliques, en tu trabajo. Puede traer restauración, unidad. El primer acto de lavar los pies es inclinar tu corazón frente al otro. Inclinar tu corazón frente al otro. Y a veces no tiene nada que ver con doblar las rodillas, sino con doblar tu ego. No tiene que ver con esto. Lo que hay que doblegar es el ego. El ego. Dijo Jesús en Mateo 23:12. ¿Alguien recuerda ese texto? El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, comentándolo mucho en una sociedad que valora la fortaleza, la autosuficiencia, podemos olvidar fácilmente lo importante es que ser humildes y reconocer que somos seres humanos imperfectos y necesitados. ¿Y sabe qué se traduce en todo eso? Que dejamos de ser vulnerables, que no nos gusta presentarnos vulnerables. Por eso que insisto, lo que más puede impedirnos inclinarnos frente al otro no es tanto una rodilla hinchada, inflamada, que es que yo ya estoy mayor, yo no me puedo arrodillar, me duelen las rodillas. No tanto es eso, es un orgullo inflado. Es un orgullo inflado. Mire, nuestro mayor enemigo para la unidad familiar, para la unidad en lo que usted lo quiera aplicar, es nuestro orgullo. El orgullo en tu vida, el orgullo en mi vida, tiene la capacidad destructora como una bomba nuclear. Tiene la capacidad para destruir relaciones. Tiene la capacidad para destruir familias. El orgullo no es de Dios. Algunos piensan que lo contrario al amor, ¿qué es? El odio. El odio. Pero lo contrario del amor es el orgullo. El orgullo. Dice Jesús que sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, es decir, Jesús sabiendo todo esto, queridos hermanos, se ciñó como un esclavo para servir. Y aquí viene la profundidad del Evangelio y lo que a mí me encanta, lo contracorriente, lo diferente. Es que el que sabe quién es, puede humillarse. El que sabe quién es, puede humillarse. Y el que sabe quién es, no es que pueda hacerlo primero, es que debemos hacerlo primero. El que sabe quién es, se puede humillar primero. Porque solo el que está muy seguro de quién es, el que tiene una fortaleza en su identidad, puede humillarse frente al otro, puede inclinarse. Yo no tengo problema, yo me humillo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy, yo doy el primer paso. ¿Quién era Jesús? Dios, nunca pecó y no dudó en humillarse, siendo inocente, porque Él sabía quién era. Y usted y yo debemos saber quiénes somos en Él. En Él. Amén. Por eso en aquella sala, donde estaban allí reunidos, haciendo lo que estaban haciendo, parece que el único que realmente sabía quién era Jesús. Jesús sabía que era el Rey del universo, el Señor de señores, y sabiendo que era el Rey, se puso en posición de ¿qué? De esclavo. Y no de cualquier esclavo, del peor esclavo, como vimos el contexto. Porque Él sabía quién era. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad del cielo, que era el primogénito de la creación.
¿Por qué? Repito, porque quien sabe quién es no necesita demostrar nada. Y eso es otro error que cometemos. Andamos siempre buscando demostrar. Buscando mostrar. Mire, y algo que me ha enseñado la vida y que yo he podido ver en mi corta vida, yo lo que tengo son 28 años, viviendo aquí en Orense, es que la mayoría de los problemas en nuestros matrimonios, y no lo digo por el otro, lo digo por mí, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, son producto de la gente que quiere demostrar algo. Quiere demostrar, quiere que lo vean. Y demostrar, y yo tengo que demostrar, y yo tengo que demostrar. Se te va la vida, te enfermas haciendo eso. Porque realmente no tienes una identidad definida, no sabes quién eres. Entonces tengo que demostrar ni lo que soy al vecino, al abuelo, a la tía, al hermano, al compañero de trabajo. Peligroso un cristiano que tiene problemas de identidad. Al no estar definido por dentro, estás intentando demostrarlo por fuera. Y eso es fatal. Y eso es fatal, querida iglesia. Y cuando te pasas, como dije, intentando demostrar, y perdóname la palabra, pero lo único que terminas demostrando es que eres un acomplejado. Y con eso no hacemos nada. Intentando en el matrimonio demostrar quién manda, quién tiene la razón, quién es más listo en la familia. Eso significa que no estamos bien construidos por dentro. Mire, yo le puedo hablar eso con autoridad, porque Dios me sacó de eso. Y eso, en mi caso, venía de la niñez. Entonces tú te sientes rechazado, aunque en mi caso era hasta por tonterías mías, porque en verdad, gracias a Dios, tuve unos padres que siempre me quisieron y estuvieron conmigo. Pero bueno, de alguna manera, en algún momento me sentí rechazado. Y sabe, como el hermano del medio, era el hermano del medio, eso es fatal. El pequeñito era el gracioso, el mayor ni pendiente. Pero yo tenía que también demostrar. Y que yo también. Y eso, fatal, la pasabas muy mal. Hay cosas que pudieron haber pasado hace muchísimos años, que obviamente no es culpa tuya, no es culpa mía, pero también hay que entregárselas a Jesús. También como se cantaba esa canción tan preciosa, que Jesús también tiene que reinar allí. Mire, el que me conoce sabe que yo puedo ser muy bueno, pero bueno ganando una discusión. O mínimo la empato. ¿Hay alguien así? Pero cuando usted traslada eso al plano familiar, que le doy gracias a Dios que poder recapacitar en eso. Cuando usted traslada eso al plano familiar, cuando usted traslada eso al plano del que usted quiera, ganando una discusión con mi mujer, me he dado cuenta que estaba perdiendo algo mucho más valioso, que era su corazón. Cuando intentas ganar siempre con ese familiar querido, con ese amigo, al final lo que terminas es perdiendo algo más valioso. Terminas cortando esa relación. Y tú puedes ganar la razón, y tú puedes tener la razón, ganar el argumento, perder el corazón, y perder el corazón de esa persona, y ponerte esa medalla de campeón. Soy el campeón. Y mirarte al espejo, ¿sabes? Con tu medallota ahí bonita de primer lugar, que ganaste. Pero serás ese campeón que estará solo, que he ganado pero estoy solo, nadie me va a saludar, nadie me va a abrazar, porque no hay nadie que me aguante. No hay nadie que me aguante. ¿Verdad, mamá? Que a mí nadie me aguantaba, solamente tú. Pero gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios por Él. Mire, yo identifico, hay personas, con ese asunto,
que aún teniendo muchos años en el Evangelio, conociéndose la Biblia al derecho y al revés, pero a la hora de una conversación difícil, a la hora de una simple discusión, se lo llevan todo al plano personal. Se lo llevan todo al plano personal y de posición, identidad, y no hay nada peor que eso. Porque lamentándolo mucho venimos arrastrando un problema de atrás que no hemos identificado. Por eso es que vamos a tener una conversación en lo que sea, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Entonces me lo tomo a personal, ay, no sé qué más, y no sé qué cuánto, y va, y lloro y tal, no sé qué más. Por cierto, lamentándolo mucho, y lo que voy a decir a lo mejor me va a hacer, si aquí hubiesen elecciones, me haría perderlas. Pero eso se ve mucho en la comunidad latino-hispana. Decían, un jefe de Karina le decía que es que ustedes son muy sensibles. No se les puede decir nada. Yo creo que es tanta novela que vimos. Novelas mexicanas. La Rosa de Guadalupe, la Topacio, qué sé yo, esas novelas. Entonces, no se le puede, pero, y hay conversaciones que tenemos que tener. Y hay conversaciones que a lo mejor pueden ser difíciles y tenemos que tenerlas. Y no llevarlas al plano personal. Hay que sanar. Hay que sanar. Mire, y es muy fácil sentirse, de una manera, demostrar humildad delante de aquí, de los que, de la iglesia, por decirlo así. Es mucho más fácil, pero mucho más difícil mostrarte humilde, reconocer delante de tu esposo, delante de tu mamá, delante de tu papá, delante de tu amigo, el que te conoce de toda la vida. Allí es donde tenemos que también demostrar esa humildad. Porque insisto, aquí, qué humilde, José, qué precioso ese chico, ¿eh? Pero ¿en casa qué? ¿En casa qué? Yo creo que merece la pena ser humillado. Y suena un poquito fuerte la palabra. Merece la pena ser humillado para salvar relaciones importantes en nuestra vida. Merece la pena seguir el ejemplo de Jesús. Y no llegar solo al final de la vida y decir, bueno, tuve la razón. Sí, no perdí ninguna. Pero perdí toda mi familia. Perdí mis amigos. Perdí hasta los vecinos. Y lamentándolo mucho, los que amamos a Dios, digo lamentándolo mucho, no. Por eso o te humillas, o me humillo, o Dios siempre tendrá una aguja para esos globos inflados. Y te pinche ese globo inflado llamado orgullo y ya. Mire, para terminar, recordamos que el primer movimiento era inclinar tu corazón frente al otro. ¿Recuerdan? ¿Sí? El segundo movimiento era ver correctamente. Y solo leíamos en el texto donde Jesús se acerca a Pedro y le dice, te voy a lavar los pies, ¿recuerdan? Y Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, ¿recuerda? No vamos a tener unidad. Entonces Pedro, lávame completo, porque de pie a cabeza. Y Jesús le dice, no, Pedro, tú ya eres una persona limpia. Solo necesitas que te lave los pies. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba diciendo a Pedro, y nos está diciendo hoy a nosotros también, Pedro, tus pies están sucios, por el polvo, por el camino, por los errores de la vida cotidiana, pero tú eres una persona limpia. Qué mala costumbre tenemos de querer definir una persona porque tenga simplemente o porque tenga solamente los pies sucios. Si Jesús no lo hizo así. Si Jesús le dice a Pedro, no, vale, tranquilo, ya yo te limpié, solamente te faltan los pies. Cometemos errores. ¿Aquí alguien cometió error? Y el vecino cometió error también, y mi esposo, y mi papá, y mi tío, y mi abuelo, y yo. Entonces lo queremos identificar por ese error y dañamos toda su identidad. O nosotros mismos, como no estamos seguros, por ese tropiezo nos sentimos los peores. Pero Jesús le dijo, mira, tus pies están sucios, pero esto es circunstancial, eso es puntual, es el polvo del camino. Tú eres una persona limpia. Tú eres una persona limpia.
lamentándolo mucho, creo que todos los hemos hecho, en vez de decir, y sobre todo a esa persona que tenemos cerca. Sobre todo a la persona que tenemos cerca, porque es muy raro que usted y yo aquí, que nos vemos tal vez poco en la semana, usted me vaya a decir eso. Pero normalmente a la persona que tenemos más cerca le decimos, no le decimos, tiene los pies sucios, sino le decimos, es sucio. Eres sucio. Y a la práctica, porque tal vez no le dices eso a tu marido, no le dices esa palabra puntualmente, pero cuando ha cometido un error, cuando ella ha cometido, la ofensa va contra toda su identidad. No sirves para nada. ¿Alguien se ha identificado aquí? Y vas contra todo, no contra... No arreglaste el lavamanos. Eres un perezoso. No sirves para nada. Cuando ese mes estuvo difícil, porque no llegamos, no provees nunca. Porque también humanamente tenemos la mala costumbre de tener una memoria corta. Por eso te pido, querida iglesia, no emitamos juicio contra la identidad. A veces somos muy fuertes, mujer y hombre. Somos muy fuertes. Y yo me meto también en eso. Y decimos cosas muy duras. Y sin darnos cuenta vamos en contra de esa identidad que te la dio Jesús, que te la dio Dios. Amén. Para terminar con el último movimiento. Echar, verter gracia. ¿Cuántos de los que están aquí saben que cuando Jesús lavó los pies de esos discípulos, sabía Jesús que unas horas después, que un tiempo después, esos mismos discípulos lo iban a traicionar, lo iban a negar, iban a dudar, iban a correr? Esos mismos pies que Jesús estaba lavando allí, humillándose, pero sabiendo quién es. Esos mismos pies pulcros, limpios, que se los dejaría, sirvieron para salir corriendo. Y eso lo sabía Jesús. Y a pesar de eso, querida iglesia, Él no le impidió lavar los pies, sabiendo de lo que venía. Y eso, cuando yo lo llevo a la práctica, a mi día a día, es entender que la decisión de mantener nuestra relación no se toma en caliente. Cuando alguien te ofende, se toma en frío. Cuando tú decides, pase lo que pase, la palabra divorcio en mi hogar no se va a mencionar. Jesús sabía lo que venía y con todo eso vierte gracia. Usted y yo sabemos que van a venir problemas en nuestras familias, que habrán situaciones en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestros grupos. Claro que habrán situaciones, pero hoy podemos tomar decisiones que pase lo que pase, dejar de hablarnos no será una opción. Tener esa conversación difícil con gracia y con amor es una decisión. Esa decisión, eso lo tomo antes, como Jesús me enseñó. Amén. Jesús se inclinó, tomó los pies de un hombre llamado Tomás, que constantemente dudaba de él. Sabiendo todo eso, ¿qué hizo? Le lavó los pies. Jesús tomó los pies de un hombre llamado Pedro, sabiendo que lo iba a negar 3 veces. ¿Y qué le hizo? Le lava los pies. Miren, en esa sala, en ese salón, también había un hombre que se llamaba Judas. Porque podemos decir, no, pero es que tú no sabes. En mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, hay un Judas.
Hubo un Judas. Tengo en el corazón un Judas. Jesús también lo vivió, siendo inocente. Por aquí ninguno de nosotros nos podemos parar y decir, yo soy inocente, yo nunca he pecado en mi vida. Nuestro mayor ejemplo, sí, lo puedes decir. Y Él le lavó los pies a uno que lo traicionó, que le dio un beso, sabiendo que lo iba a traicionar. Verter gracia, iglesia. Él tomó los pies en aquella cena y antes que fallasen en sus promesas, antes que lo traicionaran, antes que lo pusieran de entredicho, vertió agua sobre esos pies, y esa agua se representa es la gracia de Dios, la gracia que tú y yo tenemos que tener con ese vecino, con ese amigo, con ese hermano, con ese que estaba celebrando, con que esa gracia. Y sobre todo, que es lo que más nos cuesta, tener esa gracia con ese que tenemos más cerca. Con ese que tenemos más cerca, que es como que más nos cuesta. Con ese papá, con esa mamá, con ese esposo, con esa esposa, con ese tío. Entonces, ponte de pie un minuto, por favor. Y recordemos, para terminar, adorando a nuestro Dios, esos tres movimientos que tienen la capacidad.